Pobreza y desigualdad. Introducción. En el año 2015, 750 millones de personas vivían con menos de $1.90 al día. Cerca de 2.000 millones, un 25% de la población mundial, vivía con menos de $3.20 al día. Estos límites constituyen la línea de la pobreza. La línea de la pobreza de $1,90 PPA al día se refiere a la extrema pobreza. La línea de 3,20 al día es la línea de la pobreza de los países de ingresos medios bajos. La línea de $5,50 al día es la de los países de ingresos medios altos. Frecuentemente, los pobres sufren de desnutrición y mala salud y tienen poco o nada de educación, viven en zonas contaminadas, no tienen voz política y son socialmente excluidos. Los pobres viven del producto de pequeñas granjas en zonas rurales, mientras que en las ciudades viven de trabajos informales con pagos por día de trabajo. Es claro que el desarrollo requiere mayores niveles de ingreso y crecimiento sostenido, pero otro tema es cómo se produce ese crecimiento. Si el crecimiento es producido por los ricos, estos se apropiarán de la mayoría de los ingresos, haciendo que la disminución de la pobreza sea un proceso lento y que aumente la desigualdad. Si el crecimiento es generado por toda la población, todos se beneficiarán, ya que el ingreso sería distribuido más equitativamente. Por lo tanto, los tipos de empleos de los trabajadores es algo de gran importancia. Nos enfocaremos en esta clase en la pobreza y en la distribución de los ingresos, del capital humano y de los activos. No obstante, hay que mencionar que la desigualdad tiene muchas dimensiones: poder, prestigio, estatus, género, satisfacción con el trabajo, condiciones de trabajo, participación política, libertad de elegir, autoestima y muchas otras variables que influyen en las capacidades para funcionar. Medición de la desigualdad. Tipos de desigualdad. Los economistas estudian dos tipos principales de desigualdad. En primer lugar, la distribución personal del ingreso, es decir, la proporción del total de ingreso que recibe un grupo de la población. Por ejemplo, el decil 1 y el 10, sin considerar el origen de dichos ingresos. La segunda es la distribución funcional del ingreso, que se refiere a la distribución del ingreso de los factores de producción, independientemente de su propiedad. Por ejemplo, qué parte del ingreso va al trabajo y qué parte del ingreso va al capital. La distribución personal del ingreso. La distribución personal del ingreso es la medida más utilizada. Solo se preocupa de los ingresos de las personas o de los hogares, independientemente de cómo hayan sido generados. Los ingresos pueden ser generados a través del trabajo, intereses, utilidades, rentas, regalos, herencias y transferencias. Así, dos personas que reciben el mismo ingreso son clasificadas de la misma manera, independientemente de si a una le toma 15 horas de trabajo al día, mientras que a la otra la genera como un interés sobre sus activos. Una forma de clasificar a los individuos es ordenarlos ascendentemente según su ingreso, y luego dividir a la población en grupos o tamaños. Por ejemplo, es común dividir a la población en quintiles o deciles. Un quintil es cualquiera de los 4 valores que dividen a un grupo de datos ordenados en 5 partes iguales, de forma que cada parte representa un quinto de la muestra o población. Un decil es cualquiera de los 9 valores que dividen a un grupo de datos ordenados en 10 partes iguales, de forma que cada parte representa un décimo de la muestra o población. El cuadro muestra un ejemplo hipotético, pero representativo de la distribución del ingreso de un país en desarrollo. Se ordenan los 20 individuos según ingreso de menor a mayor. La primera columna enumera los individuos y la segunda columna muestra su ingreso personal en unidades monetarias. Por lo tanto, dado que hay 20 individuos, los quintiles son grupos de 4 individuos cada uno, y los deciles son grupos de 2 individuos.
En estas últimas dos columnas se muestra el porcentaje del ingreso total en manos de cada uno de los quintiles. En este ejemplo, el total del ingreso de los 20 individuos suma 100. El primer quintil, por ejemplo, tiene así un 5% del ingreso total. El segundo quintil tiene un 9% del ingreso total, y así sucesivamente. El quinto quintil tiene un 51% del ingreso total. Una medida típica de la desigualdad de ingreso es el ratio de Kuznets, que divide la fracción del ingreso recibido por el 20% más rico por la fracción recibida por el 40% más pobre, es decir, la fracción del ingreso en manos del quinto quintil por la fracción recibida por los dos primeros quintiles. En el ejemplo, el ratio de Kuznets es 51 dividido por 5 más 9, que da 3,64. Es decir, el ingreso del 20% más rico en esta economía hipotética es 3,64 veces el ingreso del 40% más pobre. En este cuadro se muestra la distribución del ingreso autónomo en Chile según la encuesta CACEN 2020. El ingreso autónomo considera todas las fuentes de ingreso de los hogares menos las transferencias monetarias del Estado. En Chile, el ingreso del 20% más rico es 5 veces el ingreso del 40% más pobre. Es decir, Chile es una economía más desigual que la economía hipotética que estudiamos anteriormente. Otra medida de la distribución del ingreso es el ratio de Palma, propuesta por el economista chileno José Gabriel Palma. Se obtiene al dividir la fracción del ingreso recibido por el 10% más rico por la fracción recibida por el 40% más pobre. De hecho, este índice es más conocido y utilizado que el mencionado anteriormente. Y en este gráfico vemos el ratio de Palma de los países de la OCDE. Chile es el segundo país con más alta desigualdad según el ratio de Palma. En este cuadro se muestran los deciles de ingreso en Chile según la encuesta CACEN 2020. La primera columna muestra el ingreso promedio de cada decil, la segunda muestra el ingreso mínimo y la tercera el ingreso máximo dentro de cada decil. Se observa que una persona con un ingreso per cápita por hogar de 804.500 o superior se encuentra en el 10% más rico del país. Es decir, al dividir el ingreso del hogar por el número de habitantes, se obtiene el ingreso per cápita por hogar, y si ese ingreso supera los 804.500, dicho hogar se encuentra en el 10% más rico del país. También se observa que si una persona tiene un ingreso per cápita de su hogar de 200.000 pesos o menos, se encuentra en el 50% más pobre del país. Y si es superior a 200.000, se encuentra en el 50% más rico del país. La curva de Lorenz. La curva de Lorenz es un gráfico que muestra la varianza de la distribución personal del ingreso respecto de la perfecta igualdad. Muestra el porcentaje del ingreso que reciben los hogares o individuos en porcentajes acumulados. Por ejemplo, el punto B muestra que el 20% de los hogares más pobres recibe un 5% del ingreso. El eje X muestra el porcentaje acumulado de la población y el eje Y el porcentaje acumulado del ingreso. Otro ejemplo. El punto G muestra que el 70% de la población recibe aproximadamente un 35% del ingreso del país. Los ejes tienen la misma longitud, ya que el porcentaje se acumula hasta 100. Así, el área del gráfico es un cuadrado. Por otro lado, se traza una línea diagonal desde el origen a la esquina superior derecha. En cada punto de esta diagonal, un determinado porcentaje de la población recibe un porcentaje igual del ingreso. Por ejemplo, el 20% de la población recibe el 20% del ingreso y el 70% de la población recibe el 70% del ingreso. Por lo tanto, esta diagonal representa una situación de igualdad perfecta de ingresos, donde el ingreso total del país se divide equitativamente entre todos sus habitantes. Mientras más se aleje la curva de Lorenz de la diagonal, mayor será la desigualdad de ingresos.
¿Cómo sería la curva de Lorenz en una situación de perfecta desigualdad de ingresos? La perfecta desigualdad corresponde a una situación en que una persona recibe todo el ingreso nacional y los demás nada. Por lo tanto, la curva de Lorenz pasaría por encima del eje X y el eje Y de la derecha. Toda la población recibiría 0 unidades de ingreso, excepto la última persona. Por lo que aquí tendríamos el 100% del ingreso. Entonces la curva de Lorenz pasaría por el eje X y por el eje Y de la derecha. Este gráfico de la izquierda muestra una sociedad relativamente igualitaria, ya que la curva de Lorenz no está muy alejada de la línea de la perfecta igualdad. En cambio, el gráfico de la derecha muestra una sociedad relativamente desigual. Este gráfico muestra la curva de Lorenz para Chile, usando los datos de la encuesta CACEN 2020, mostrados anteriormente, es decir, los datos de deciles de ingreso. Se muestra una comparación con los datos de la encuesta CACEN 2017. La línea naranja corresponde a la desigualdad de ingresos del año 2020 y la línea gris entrecortada corresponde al año 2017. Se observa que la desigualdad aumentó y que disminuyó el porcentaje del ingreso en manos del 90% más pobre de la población. El coeficiente de Gini. Si se divide el área entre la diagonal y la curva de Lorenz por la mitad del área del cuadrado, es decir, el triángulo BCD, se obtiene el coeficiente de Gini. Esta es una medida agregada de desigualdad que varía entre 0 cuando hay perfecta igualdad y 1 cuando hay perfecta desigualdad. ¿Por qué? Porque cuando hay perfecta igualdad, esta área entre la diagonal y la curva de Lorenz es igual a 0, ya que la curva de Lorenz sería igual a la línea de la perfecta igualdad. Y 0 dividido por cualquier número es 0. Por otro lado, cuando hay perfecta desigualdad, la línea de Lorenz pasaría por los ejes. Entonces, el área entre la línea de la igualdad y los ejes sería igual al triángulo BCD. Y el triángulo BCD dividido por el área BCD es igual a 1. Los países con alta desigualdad tienen un Gini entre 0,50 y 0,70. Los países con relativa igualdad tienen un Gini entre 0,20 y 0,35. El coeficiente de Gini de la figura es de 0,44, una distribución relativamente desigual. Este cuadro muestra distintos indicadores de desigualdad en Chile según las encuestas CACEN entre 2006 y 2020. Se observa que la desigualdad estaba disminuyendo hasta el año 2015, pero luego ha aumentado. Esto es lo que observamos al analizar la evolución del coeficiente de Gini, aunque no se observa necesariamente lo mismo al observar la evolución de los otros indicadores. Por ejemplo, tenemos el índice 2020, que divide el ingreso del 20% más rico por el ingreso del 20% más pobre. Se dan cuenta que para el año 2020 el 20% más rico, es decir, el primer quintil, tenía un ingreso 35 veces superior al del primer quintil, al más pobre. También se muestra el índice 1040, que es el ratio de Palma, que en el año 2020 en Chile era de 4,3, y el índice 1010, es decir, el ingreso del primer decil dividido por el ingreso del décimo decil. En realidad es la división opuesta. Se muestra que el 10% más rico tiene ingresos 416,6 veces más altos que el 10% más pobre. Las 4 curvas de Lorenz. Según el criterio de Lorenz, las curvas superiores representan una mayor igualdad que las inferiores. Por ejemplo, la curva A es claramente más igualitaria que B, esta curva inferior. Sin embargo, cuando las curvas se cruzan, como en el caso de B y C, no queda claro qué curva es más igualitaria. Algunos podrían decir que B, ya que en esta curva los pobres tienen un mayor porcentaje del ingreso, pero la clase media tiene un menor porcentaje. Otros podrían decir que C es más igualitaria,
ya que la clase media recibe un mayor porcentaje de los ingresos. ¿Se puede ocupar el coeficiente de Gini para decidir? Esto no siempre funciona. De hecho, es muy posible que el Gini de B y C sean similares. Según el ratio de Palma, la curva B sería mejor, una situación de menor desigualdad. ¿Cómo medir la desigualdad? Diferentes medidas de desigualdad pueden dar respuestas distintas a la pregunta de ¿qué economía es más desigual? El coeficiente de Gini es muy usado como medida de la distribución del ingreso y la riqueza, ya que permite interpretar fácilmente la curva de Lorenz, al resumirla en una sola cifra. La curva de Lorenz también se puede usar para estudiar la desigualdad en la distribución de la tierra, educación, salud y riqueza. Sin embargo, el coeficiente de Gini ha sido criticado por ser poco transparente. Nos indica el nivel de desigualdad, pero no dónde se origina. Por ejemplo, un aumento de la desigualdad puede deberse a una caída del ingreso de los más pobres o a un aumento del ingreso de los más ricos. También es posible que el aumento de la desigualdad se deba a que la clase media está disminuyendo sus ingresos. Por estas razones, en la actualidad, los índices como el ratio de Palma y los deciles o quintiles se han hecho más relevantes, mientras que el coeficiente de Gini ha perdido importancia.